Hola, ¿qué tal? Les habla Rosa Pusarico Mamani de la carrera de Informática Industrial. En este video tutorial les voy a dar una breve introducción del ADSL y del RDSI. Bueno, voy a comenzar explicando RDSI, Sistema Digital de Servicios Integrados. Bueno, desde comienzos de los años 90, las compañías de teléfonos han estado reemplazando progresivamente sus sistemas análogos antiguos por conmutadores y sistemas de transmisión digitales, con un sistema llamado RDI, Red Digital Integrada. Esto permite manejar más llamadas de diferentes tipos, más rápido y de manera más confiable. Bueno, en este diagrama podemos ver aquí el sistema análogo pasa a un sistema digital y a la transferencia de datos a alta velocidad, videollamadas o videoconferencias, esto es a través de internet. Bueno, maneja más llamadas de diferentes tipos y es muy confiable. El avance de la RDSI ha sido una evolución muy natural de la RDI y consiste simplemente en enviar voz o datos hacia el abonado en forma digital sobre el mismo par de alambres que se usa en la telefonía convencional. Esta idea ha sido puesta en práctica con gran éxito desde muchos años atrás y abierta a posibilidades de comunicación más rápidas, eficientes y lo más ventajoso de esto que es de bajo costo. Como podemos ver en el diagrama, el costo es muy bajo. Bueno, ahora una pequeña introducción de la RDSI. La red telefónica que todos conocemos está sufriendo en los últimos años una profunda transformación debido a la introducción de técnicas digitales, la transformación y la comunicación que presenta una mayor eficiencia y capacidad de transformación. Bueno, aquí podemos ver una central que sus datos son análogos, que pasa a otra central y llega al destino. En el siguiente cuadro podemos ver otra vía de comunicación, que aquí está la central, pasa los datos análogos y aquí está un conversor análogo digital y luego pasan los datos y lo transforma de digital a analógico y llega al destino. El siguiente paso es la digitalización de los nodos o elementos de comunicación de la red, permaneciendo como único elemento todavía análogo en el acceso de abonado, incluyendo el bucle y el equipo terminal. A esto se lo denomina Red Digital Integrada, RDI. Bueno, aquí en el mismo caso podemos ver un teléfono, el conversor análogo a digital, la central, los datos que van pasando, la central, la conversión de digital a analógico y llega a otro teléfono. Por último, se digitaliza el bucle del abonado o elemento de la unión entre la central telefónica y el dominio de usuario. De esta manera se obtiene una vía de conexión digital entre el usuario y la red, por lo que se podrá ofrecer una gran diversidad de servicios entre los cuales estarán la mayoría de estos. Por ejemplo, la telefonía básica, el hiperpack, el hipermeet. Aquí podemos ver un teléfono, unos datos de transmisión, la central y los datos que van pasando aquí por señales. Llega a otra central y otros datos de transmisión y al final a otro teléfono. ¿Qué es la RDSI? La RDSI, Red Digital de Servicios Integrados, red de una telefónica con un ancho de banda desde 64 kilobits por segundo, que es similar a una red telefónica de voz, pero no es analógico, sino que digital. Bueno, inicialmente la RDSI coexistía con las redes convencionales de telefonía y datos, pero incorporados elementos interfuncionamiento para su interconexión con dichas redes para convertirse indefinidamente en la única y universal red de comunicaciones. Aquí podemos ver un cuadrito que nos muestra la conmutación de circuitos. Bueno, ahora voy a pasar a la explicación de la configuración de la RDSI. La RDSI está configurada por un conjunto de equipos y elementos denominados agrupaciones funcionales, separados entre ellos por llamados puntos de referencia. Los puntos de referencia son cuatro. El punto de referencia S,
TUR. S constituye el punto de conexión física de las terminales con la RDSI. El punto de referencia T representa la separación entre las instalaciones de usuario y los equipos de transmisión de la línea TRI1. El punto de referencia U define la línea de transmisión entre la instalación de usuarios y la central RDSI. Se corresponde físicamente para el acceso básico de la RDSI. El último punto de referencia R es el punto de conexión de cualquier terminal no RDSI, como las terminales nodo paquete X25, terminales con interfaz B24 o terminales con interfaz analógico a 2 hilos. Bueno, aquí podemos ver un diagrama que se encuentra en la central digital multicentro, línea de transmisión 2, el nodo de acceso a red pública, igual línea de transmisión 2, sistema de intercomunicación local. Bueno, aquí podemos ver la conexión de las terminales S, aquí unas computadoras, unas PCs, y la conexión de terminal S, que tiene solamente una, y aquí unos teléfonos que tienen dos conexiones de terminal. Y aquí igual aquí está junto a las conexiones de terminal y la instalación de los usuarios y el equipo, y directamente se va a una línea de transmisión. Aquí igual solo tiene una instalación de un usuario y equipo individual. Aquí lo mismo. Bueno, luego de eso se va a una línea de transmisión a toditas las 4, y podemos ver U, el punto de referencia U, que es el punto de conexión de cualquier terminal. Ahora voy a explicar las agrupaciones funcionales. Terminación de la red 1. Constituye la separación física entre la instalación de usuario y la red exterior. Realiza funciones de transmisión. Terminación de red 2. Realiza funciones tales como conmutación, concentración, control de mantenimiento. Equipo terminal 1. Son terminales que están diseñadas para conectarse directamente a la RDSI. Como ejemplo puede citarse los teléfonos digitales, fax grupos 4, videotex. Equipo de terminal 2 representa a cualquier terminal que no pueda conectarse directamente a la RDSI. Para hacerlo necesita un adaptador de terminal. Bueno, y por último, adaptador de terminal. A este equipo se le conecta por un lado las terminales que no acceden directamente a la RDI, y por otro se conecta el mismo RDI, permitiendo por tanto la conexión del ET2 y a la RDSI. Aquí podemos ver un diagrama de la ETI, de la línea de transmisión, de la instalación del usuario y equipos, y de la que define la línea de transmisión entre la instalación y el usuario. Como el anterior cuadro que pudimos observar, es lo mismo, solo que aquí se aumenta la ET1 y se va directamente a la central local. Bueno, aquí voy a explicarles los canales de acceso. Existen 3 canales. Para la transferencia de información y señalización se han definido en la RDSI una serie de canales digitales o vías de transferencia de información. El canal B es un canal de 64 bits por segundo que transporta la información generada por la terminal del usuario. El canal D es un canal de 16 kilobits por segundo o 64 kilobits por segundo, dependiendo la estructura de acceso del usuario, que se utiliza para transportar la señalización para establecer y controlar las llamadas. El canal H es un canal que permite la transferencia de información al usuario a velocidades superiores 64 kilobits por segundo. Existen 2 tipos de este canal H. El canal H0, el H012 de 1920 kilobits por segundo, y el canal H0 que es de 384 kilobits por segundo. Bueno,
Bueno, ahora los accesos de abonado. Existen dos tipos de acceso abonado, que es el acceso básico 2B más D y el acceso primario 30B más D. El acceso básico es el acceso básico que consta de dos canales de 64 kilobits por segundo y un canal de 16 kilobits por segundo. Para la señalización de control, bueno, ahora el acceso primario de 30B más D. El acceso primario consta de 30 canales de 64 kilobits por segundo y un canal de señalización de 64 bits por segundo. En la instalación del usuario se disponen hasta 2048 kilobits por segundo que a través de una agrupación funcional de una línea de transmisión se puede estructurar en 30B más D, 5H0 más D, H12 más D. Bueno, aquí podemos ver sus gráficos del acceso básico, la conexión de la terminal, la instalación del usuario de los equipos en una línea de transmisión y se va directamente a el que define la línea de transmisión entre la instalación y el usuario y a una central local RDSI. Aquí el acceso primario igual podemos ver la conexión de la terminal que se va al centralita digital de línea de transmisión, la instalación del usuario del equipo, se va a una línea de transmisión, se va a y define la línea de transmisión entre la instalación y el usuario y se va a una central local RDSI. Bueno, las características del RDSI. Las principales características son la conectividad extremo a extremo, conmutación del circuito a 64 kilobits, uso de vías separadas para la señalización y para la transferencia de información, lo que confiere al sistema en un conjunto una gran flexibilidad y potencia. Aquí podemos ver un gráfico que se encuentra en la red telefónica básica, la red hiperpack, central local, central transitorio digital, central transitorio digital, central local y la red señalización canal común. Bueno, aquí la conectividad digital es de extremo a extremo. Las líneas RDSI tienen una serie de características propias en cuanto a la línea física que utilizan los adaptadores necesarios en el extremo terminal de la línea de los equipos y los conectores que utilizan por los usuarios y en su instalación y configuración. Canales de RDSI. Los canales de transmisión del RDSI disponen distintos tipos de canales para el envío de datos, voz e información. Los canales de tipo B, tipo D y tipo H. Aquí podemos ver el tipo de canal y las velocidades que está y su equivalencia. Bueno, características de la línea. Las características de la línea se basan mucho en el cableado externo que utiliza el RDSI. Es normal de 2 hilos y un par de cobre, únicamente el cableado desde una interfaz de una entrada. Hasta los equipos deberá tener hasta 4 hilos. Este es el cable RJ45. Aquí podemos ver el tipo de pin, los colores y el uso. Interfaces y configuraciones. La configuración de referencias está definida por agrupaciones funcionales, equipos de función concreta y puntos de referencia o interfaces, puntos concretos en la que la RDSI presenta características de transmisión o conmutación determinadas. Agrupaciones funcionales. Las agrupaciones funcionales son elementos de desarrollo a una función, en este caso corresponden a equipos o elementos de los mismos. Bien puede ser cliente o de central. Aquí podemos ver las agrupaciones funcionales y los puntos de referencia, que son los que están en verde. Las agrupaciones funcionales, los que están en una caja amarilla. La instalación del dominio del cliente va separado por esta flecha. Descripción de la RDSI. Podemos observar la estructura general de la RDSI, redes de acceso de tránsito, acceso del usuario, nodos especializados,
Estructuras genéricas de acceso a usuario a la RDCI, canales de acceso. Redes de acceso y tránsito. Podemos considerar que la red de acceso y tránsito de la RDSI es la misma a la que existe en una red integrada digital, la cual constituye básicamente por centrales de comunicación digital conectadas mediante sistemas de transmisión digital, centrales de comunicación digital y sistemas digitales de transmisión. El acceso a usuario consiste el elemento diferenciador entre la RDI y la RDSI, que permite extender la conectividad digital hasta una terminal de usuario mediante unas configuraciones normalizadas. Nodos especializados pueden ser diversos tipos, como por ejemplo servicios de valor añadido, interconexiones de redes, centros de explotación en red. Estructura genérica del acceso de usuario a la RDSI. Como ya se mencionó anteriormente, en el acceso de usuario pueden consistir dos partes: la instalación interior del usuario y la red local. Canales de acceso en la RDSI. Para la transferencia de la información y señalización se ha definido en la RDSI distintos tipos de canales o vías de transferencia de la información. Configuración de una línea RDSI. Aquí podemos ver el ordenador, que se va directamente a la configuración RDSI. Aquí un teléfono fax, un ordenador y un teléfono. La estructura del RDSI. Evidentemente, la comunicación de vías RDSI han de convertir con las actuales líneas, por lo que perfectamente posible establece una llamada, por ejemplo, un teléfono en una RDSI y un teléfono analógico o viceversa, el mismo modo que es posible comunicar la vía con X.25 o una red frame relay. Bueno, aquí podemos observar la estructura del RDSI. Ha comenzado a instalarse los principales de los 90, siendo necesaria la instalación de centrales digitales. Aquí podemos ver la terminal de red de área local, la interfaz del usuario, el enlace digital, la central digital RDSI, que se va a la red de comunicación de paquetes, de comunicación de circuitos y red de valor añadido. Aquí podemos ver unos cuadros: estructura de la RDSI, el tipo, la función, la velocidad, la interfaz, la estructura, la velocidad total y las velocidades disponibles. La señalización de la RDSI. Aquí podemos ver el sistema A, el protocolo de la capa 3, el sistema B, y aquí el PAS, la entidad de la capa 2, la capa 1, el protocolo de la capa 2, el protocolo de la capa 1, la conexión física, la entidad de la capa 1 y la entidad de la capa 2. Las ventajas de la RDI. La RDI ofrece numerosas ventajas respecto a la telefonía analógica tradicional. Los sistemas telefónicos tipos requieren una línea separadora para cada dispositivo: teléfono, máquina, fax, computador, etc., si se desea usarlos al mismo tiempo. Utilización de una línea RDSI. Bueno, aquí podemos ver varias de las siguientes necesidades: alta velocidad de conexión a redes LAN o WAN, acceso a bajo costo a redes como Internet, interoperativas entre sistemas RDSI y no RDSI, conexiones no permanentes, comunicaciones rápidas, alternativas de alta velocidad, soporta servicios avanzados de comunicación. Bueno, aquí podemos ver los servicios RDSI, portadores, teleservicios y servicios suplementarios. Los servicios portadores, teleservicios. Bueno, las conclusiones: pese a que la RDSI todavía está a medio construir, los ingenieros ya están pensando en su sucesora, la RDSI de la banda ancha.
Esta nueva red será fundamentalmente idéntica a la RDCI actual, con la diferencia de que la velocidad mínima de los canales será de 2 megabits por segundo, pudiendo llegar a 100. Ahora los investigadores ya están desarrollando toda una nueva gama de aplicaciones para esta nueva tecnología que podrá sentar las bases de toda una nueva gama de servicios basados en la televisión de alta definición. Ahora voy a pasar a explicar ADSL, línea de suscriptor digital asimétrica. Orígenes y evolución del sistema telefónico. El origen: comunicación por voz a larga distancia, conexión de usuarios, red totalmente mallada, sistema jerárquico. Aquí podemos ver red totalmente mallada, la red totalmente mallada, el usuario 1, usuario 2 hasta un usuario 6. En un principio eran pocos los abonados con los que podía mantener una conexión entre cada abonado. Aquí un sistema jerárquico que podemos ver una red de interconexión, y aquí podemos ver hasta 6 usuarios, y aquí igual hasta 6 usuarios, que es la SCA de la central 1 y la CSA de central 2. A medida que fue evolucionando se abonaron más usuarios, con lo que la conexión de red totalmente mallada ya no era viable, pues el coste de una conexión para un usuario era muy elevado, con lo que se crearon centrales urbanas que conectaban a los usuarios a cada zona. Introducción. La ADSL es una forma de DSL, una tecnología de comunicación de datos que permite la transmisión de datos más rápida a través de la línea telefónica de cobre. La ADSL es capaz de proporcionar hasta 50 megabits por segundo y soporta voz, video y datos. La ADSL es la número 1 en banda ancha de elección del mundo, con una cuota de mercado el más de 60%. La ADSL está disponible en todas las regiones del mundo. El funcionamiento de la ADSL es una tecnología asimétrica, pues la velocidad de transmisión en ambos sentidos no es la misma. En Internet, por ejemplo, la visita a una página web consume un poco de kilobits por la petición de la página, hasta megabits al recibir una página entera. Función a un rango de frecuencias diferentes en la voz humana, de 21 a 1104 kHz en ADSL y de 300 a 3400 Hz de voz. La necesita dos modem UATUR en casa y ATUC en la central. Entre dos modem hay aparatos llamados sleeper, que son filtros que separan la voz humana de la señal ADSL. Aquí podemos ver el esquema de la conexión ADSL, el del domicilio al usuario, el bucle de abonado y la central local. Aquí el funcionamiento de un sleeper. Aquí la línea telefónica, aquí podemos ver el splitter, aquí la salida. ¿Qué significa ADSL? Asimétrico. Los datos pueden fluir más rápido en una dirección entre la otra. La transmisión de datos tiene más rápido aguas abajo para el abonado de aguas arriba. Digital. Ningún tipo de comunicación se transfiere en un método análogo. Todos los datos son superadamente digital y solo al final modulada para ser llevada sobre la línea. Subscribe line. Los datos se llevan a través de un solo bucle de cobre de par trenzado para la instalación del abonado. Bueno, la evolución. Se prepararon dos tipos de modulación. Una sin señal portadora de datos, que es la CAP, y otra que es varias portadoras, la DMT, que es la que ha estandarizado. Las portadoras se modulan en cuadra, ya la cantidad de datos que transportan es proporcional a la señal de ruido. El ADSL en telefónica. Existen dos vertientes. La GIG ADSL, tecnología de banda ancha de ATM sobre la ADSL,
que permite un acceso indirecto al bucle de abonado por parte del resto de las operadoras. Y la otra es la megavía, es la oferta de Internet ADSL que oferta Telefónica. Estándares de la ADSL. Aquí podemos ver el nombre de los estándares, el nombre común, el DOP, la velocidad y la tasa de transferencia. La ADSL, comparación de velocidad. Aquí podemos ver la ADSL mejorado de cobre. Antes modem de banda de voz que era muy lento, la ISDN y la ADSL. Y aquí podemos ver otros tipos más superiores, que es la fibra, el híbrido de fibra de cobre es FTX, la VDSL2, la ADSL2 Plus y así sucesivamente. Los rangos de la ADSL. En general, el alcance máximo para la ADSL sin repetidor está a 5.5 kilómetros. Como la distancia disminuye hacia la oficina de la compañía telefónica, la velocidad de datos aumenta. Aquí podemos ver los datos, la sección del cable, el tamaño del cable y la distancia. Para distancias más grandes es posible que pueda tener DSL si su compañía telefónica ha ampliado el bucle local con cable de fibra óptica. Los factores de la velocidad ADSL, la distancia entre la central local, el tipo de grosor de alambres, el número de tipo de la proximidad del cable a otros cables que llevan ADSL, ISDN y otras señales no vocales. La proximidad de cables a transmisores de radio. Componentes de la red ADSL, el módem ADSL en las instalaciones del cliente, el módem de las oficinas central, acceso DSL multiplexor, acceso de banda ancha server, el splitter, un filtro de paso bajo electrónico que separa la voz analógica o RDCI, señal de frecuencias de datos ADSL SD LAM. La ADSL Loop arquitectura. Aquí podemos ver su arquitectura de la ADSL, el ISPI, que aquí podemos el Internet, el Ethernet, el Network, y aquí podemos ver central, la subscript premise. Requisitos de la ADSL: teléfono de línea activado por su compañía telefónica para ADSL. Se filtra para separar las señales de teléfono de la señal de Internet. Modem ADSL, suscripción con un proveedor de Internet ADSL de apoyo. ¿Cómo funciona el ADSL? El ADSL explota un ancho de banda analógico, dispone no utilizado en los cables. El ADSL funciona mediante el uso de un dispositivo divisor de frecuencia para dividir una línea telefónica de voz tradicional en dos frecuencias. ADSL y modulación. La modulación es la superposición de la información o la señal en una forma de onda portadora óptico o electrónico. Hay dos compiten e intercompatibles normas para la modulación de la señal ADSL. La amplitud de la fase. Fase de amplitud sin portadora. CAP es un método de codificación que divide las señales en dos bandas distintas. 1. El canal ascendente de datos para proveedor de servicios que se realiza en banda de 25 a 160 kHz. El canal de datos de aguas abajo para el usuario que se realiza en la banda de 200 kHz a 1.1 MHz. Estos canales están muy separados con el fin de minimizar la posibilidad de interferencia entre los canales. El multitono discreto, DMT, separa las señales DSL del modo del rango de la frecuencia utilizable. Se divide en 256 canales de 4.33125 kHz cada uno. DTM tiene 224 conectores de aguas abajo de frecuencias y 32 conectores de frecuencias en sentido ascendente.
DTM cambia constantemente señales entre los diferentes canales para asegurarse de los mejores canales. Se utiliza para la transmisión y la recepción. Bueno, aquí podemos ver las bandas de frecuencia DTM. La frecuencia de división múltiple, cancelación de eco, modo de transferencia asíncrona. ATM es una técnica orientada a la conexión. Proporciona integridad de la secuencia de células. Las células son mucho más pequeñas que las redes de comunicación de paquetes estándar, con un 51 kilobytes. La calidad de enlaces de transmisión ha dado lugar a la omisión de los gases generales. No hay espacio entre células. Tipos de servicios ATM. La velocidad de bits constante CBR. La velocidad de bits variable BR. Velocidad de bits sin especificar VR. Disponibilidad bitrate ABR. La capa ATM. La información de la capa de transporte ATM a través de la red. ATM utiliza conexiones virtuales para el transporte de información. Las conexiones se dividen en dos niveles: los canales virtuales, el trayecto virtual. Este mecanismo se utiliza para proporcionar calidad de servicios. La conexión ATM. La conexión entre dos puntos extremos se llama un canal virtual. Una trayectoria virtual BP es un término para un conjunto de enlaces de canales virtuales que todos tienen un mismo punto final. Cada BC y BP tiene un identificador único. Caminos virtuales se utilizan para simplificar la estructura de direccionamiento ATM. Capa de adaptación de la ATM AAL. La capa de adaptación ATM-AAL convierte la información de las capas superiores en células ATM. El estándar utilizado para la ATM sobre ADSL es la AAL5. La AAL5 método de encapsulación virtual, el LLC. Para obtener información detallada, nos podemos dirigir a consultar la RFC 1483. Pilas de protocolos ADSL. Aquí podemos ver un gráfico de las pilas de los protocolos de ADSL. Protocolos sobre Ethernet sobre ATM. Aquí vemos en el siguiente gráfico podemos usar un router, un SD, un DSLAN, un ISP, y la conexión Ethernet ADSL, las IPs. Bueno, las conclusiones. Pueden ver pros y contras. ¿Por qué utilizar ADSL? Capacidades simultáneas de internet y de voz fax a través de una sola línea telefónica. Acceso a internet ininterrumpido, de alta velocidad, está siempre en línea. Solución rentable para la sociedad. Seguridad de datos que supera otras tecnologías. Velocidades de descarga rápida. Las desventajas, las contras serían distancia sensible, velocidades de carga más lentos, requiere líneas telefónicas. Bueno, eso sería todo el video tutorial. Muchas gracias.
Bueno, ahora voy a pasar a la explicación de la configuración de la RDSI. La RDSI está configurada por un conjunto de equipos y elementos denominados agrupaciones funcionales separados entre ellos por llamados puntos de referencia. Los puntos de referencia son cuatro. El punto de referencia S, T, U, R. S constituye el punto de conexión física de las terminales con la RDSI. El punto de referencia T representa la separación entre las instalaciones de usuario y los equipos de transmisión de la línea TRI1. El punto de referencia U define la línea de transmisión entre la instalación de usuarios y la central RDSI. Se corresponde físicamente para el acceso básico de la RDSI. Bueno, el último punto de referencia R es el punto de conexión de cualquier terminal no RDSI, como las terminales nodo paquete X25, terminales con interfaz B24 o terminales con interfaz analógico a dos hilos. Bueno, aquí podemos ver un diagrama que se encuentra en la central digital multicentro, línea de transmisión 2, el nodo de acceso a red pública, igual línea de transmisión 2, sistema de intercomunicación local. Bueno, aquí podemos ver la conexión de las terminales S, aquí unas computadoras, unas PCs, y la conexión de terminal S, que tiene solamente una, y aquí unos teléfonos que tienen dos conexiones de terminal. Y aquí igual, aquí está junto a las conexiones de terminal y la instalación de los usuarios y el equipo, y directamente se va a una línea de transmisión. Aquí igual solo tiene una instalación de un usuario y equipo individual. Aquí lo mismo. Bueno, luego de eso se va a una línea de transmisión a toditas las cuatro. Y podemos ver U, el punto de referencia U, que es el punto de conexión de cualquier terminal. Ahora voy a explicar las agrupaciones funcionales. Terminación de la red 1. Constituye la separación física entre la instalación de usuario y la red exterior. Realiza funciones de transmisión. Terminación de red 2. Realiza funciones tales como conmutación, concentración, control de mantenimiento. Equipo terminal 1. Son terminales que están diseñadas para conectarse directamente a la RDSI. Como ejemplo puede citarse los teléfonos digitales, fax grupos 4, videotex. Equipo de terminal 2 representa a cualquier terminal que no pueda conectarse directamente a la RDSI. Para hacerlo necesita un adaptador de terminal. Bueno, y por último, adaptador de terminal. A este equipo se le conecta por un lado las terminales que no acceden directamente a la RDI y por otro se conecta el mismo RDI, permitiendo por tanto la conexión del ET2 y a la RDSI. Aquí podemos ver un diagrama de la ETI, de la línea de transmisión, de la instalación del usuario y equipos, y de la que define la línea de transmisión entre la instalación y el usuario. Como el anterior cuadro que pudimos observar, es lo mismo, solo que aquí se aumenta la ET1 y se va directamente a la central local. Bueno, aquí voy a explicarles los canales de acceso. Existen tres canales. Para la transferencia de información y señalización se han definido en la RDSI una serie de canales digitales o vías de transferencia de información. El canal B es un canal de 64 bits por segundo que transporta la información generada por la terminal del usuario. El canal D es un canal de 16 kilobits por segundo o 64 kilobits por segundo, dependiendo la estructura de acceso del usuario, que se utiliza para transportar la señalización para establecer y controlar las llamadas. El canal H es un canal que permite la transferencia de información al usuario
a velocidades superiores 64 kilobits por segundo. Existen dos tipos de este canal H, el canal H0, el H012 de 1920 kilobits por segundo y el canal H0 que es de 384 kilobits por segundo. Bueno, ahora los accesos de abonado. Existen dos tipos de acceso abonado, que es el acceso básico 2B más D y el acceso primario 30B más D. El acceso básico es el acceso básico que consta de dos canales de 64 kilobits por segundo y un canal de 16 kilobits por segundo. Para la señalización de control, bueno, ahora el acceso primario de 30B más D. El acceso primario consta de 30 canales de 64 kilobits por segundo y un canal de señalización de 64 bits por segundo. En la instalación del usuario se disponen hasta 2048 kilobits por segundo que a través de una agrupación funcional de una línea de transmisión se puede estructurar en 30B más D, 5H0 más D, H12 más D. Bueno, aquí podemos ver sus gráficos del acceso básico, la conexión de la terminal, la instalación del usuario de los equipos en una línea de transmisión y se va directamente a el que define la línea de transmisión entre la instalación y el usuario y a una central local RDSI. Aquí el acceso primario igual podemos ver la conexión de la terminal que se va al centralita digital de línea de transmisión, la instalación del usuario del equipo, se va a una línea de transmisión, y define la línea de transmisión entre la instalación y el usuario y se va a una central local RDSI. Bueno, las características del RDSI. Las principales características son la conectividad extremo a extremo, conmutación del circuito a 64 kilobits, uso de vías separadas para la señalización y para la transferencia de información, lo que confiere al sistema en un conjunto una gran flexibilidad y potencia. Aquí podemos ver un gráfico que se encuentra en la red telefónica básica, la red hiperpack, central local, central transitorio digital, central transitorio digital, central local y la red señalización canal común. Bueno, aquí la conectividad digital es de extremo a extremo. Las líneas RDSI tienen una serie de características propias en cuanto a la línea física que utilizan los adaptadores necesarios en el extremo terminal de la línea de los equipos y los conectores que utilizan por los usuarios y en su instalación y configuración. Canales de RDSI. Los canales de transmisión del RDSI disponen distintos tipos de canales para el envío de datos, voz e información. Los canales de tipo B, tipo D y tipo H. Aquí podemos ver el tipo de canal y las velocidades que está y su equivalencia. Bueno, características de la línea. Las características de la línea se basan mucho en el cableado externo que utiliza el RDSI. Es normal de 2 hilos y un par de cobre, únicamente cableado desde una interfaz de una entrada. Hasta los equipos deberá tener hasta 4 hilos. Este es el cable RJ45. Aquí podemos ver el tipo de pin, los colores y el uso. Interfaces y configuraciones. La configuración de referencias está definida por agrupaciones funcionales, equipos de función concreta y puntos de referencia o interfaces, puntos concretos en la que la RDSI presenta características de transmisión o conmutación determinadas. Agrupaciones funcionales. Las agrupaciones funcionales son elementos de desarrollo a una función, en este caso corresponden a equipos o elementos de los mismos. Bien puede ser cliente o de central. Aquí podemos ver las agrupaciones funcionales y los puntos de referencia, que son los que están en verde. Las agrupaciones funcionales, los que están
en una caja amarilla. La instalación del dominio del cliente va separado por esta flecha. Descripción de la RDSI. Podemos observar la estructura general de la RDSI: redes de acceso de tránsito, acceso del usuario, nodos especializados, estructuras genéricas de acceso a usuario a la RDSI, canales de acceso. Redes de acceso y tránsito. Podemos considerar que la red de acceso y tránsito de la RDSI es la misma a la que existe en una red integrada digital, la cual constituye básicamente por centrales de comunicación digital conectadas mediante sistemas de transmisión digital, centrales de comunicación digital y sistemas digitales de transmisión. El acceso a usuario consiste el elemento diferenciador entre la RDI y la RDSI, que permite extender la conectividad digital hasta una terminal de usuario mediante unas configuraciones normalizadas. Nodos especializados pueden ser diversos tipos, como por ejemplo servicios de valor añadido, interconexiones de redes, centros de explotación en red. Estructura genérica del acceso de usuario a la RDSI. Como ya se mencionó anteriormente, en el acceso de usuario pueden consistir dos partes: la instalación interior del usuario y la red local. Canales de acceso en la RDSI. Para la transferencia de la información y señalización se ha definido en la RDSI distintos tipos de canales o vías de transferencia de la información. Configuración de una línea RDSI. Aquí podemos ver el ordenador, que se va directamente a la configuración RDSI. Aquí un teléfono fax, un ordenador y un teléfono. La estructura del RDSI. Evidentemente, la comunicación de vías RDSI han de convertir con las actuales líneas, por lo que perfectamente posible establece una llamada, por ejemplo, un teléfono en una RDSI y un teléfono analógico, o viceversa, el mismo modo que posible comunicar la vía con X.25 o una red frame relay. Bueno, aquí podemos observar la estructura del RDSI. Ha comenzado a instalarse principales de los 90, siendo necesaria la instalación de centrales digitales. Aquí podemos ver la terminal de red de área local, la interfaz del usuario, el enlace digital, la central digital RDSI, que se va a la red de comunicación de paquetes, de comunicación de circuitos y red de valor añadido. Aquí podemos ver unos cuadros: estructura de la RDSI, el tipo, la función, la velocidad, la interfaz, la estructura, la velocidad total y las velocidades disponibles. La señalización de la RDSI. Aquí podemos ver el sistema A, el protocolo de la capa 3, el sistema B, y aquí el PAS, la entidad de la capa 2, la capa 1, el protocolo de la capa 2, el protocolo de la capa 1, la conexión física, la entidad de la capa 1 y la entidad de la capa 2. Las ventajas de la RDI. La RDI ofrece numerosas ventajas respecto a la telefonía analógica tradicional. Los sistemas telefónicos tipos requieren una línea separadora para cada dispositivo: teléfono, máquina, fax, computador, etc., si se desea usarlos al mismo tiempo. Utilización de una línea RDSI. Bueno, aquí podemos ver varias de las siguientes necesidades: alta velocidad de conexión a redes LAN o WAN, acceso a bajo costo a redes como Internet, interoperativas entre sistemas RDSI y no RDSI, conexiones no permanentes, comunicaciones rápidas, alternativas de alta velocidad, soporta servicios avanzados de comunicación. Bueno, aquí podemos ver los servicios RDSI, portadores, teleservicios y servicios suplementarios.
Los servicios portadores, teleservicios. Bueno, las conclusiones. Pese a que la RDCI todavía está a medio de construir, los ingenieros ya están pensando en su sucesora, la RDSI de la banda ancha. Esta nueva red será fundamentalmente idéntica a la RDCI actual, con la diferencia de que la velocidad mínima de los canales será de 2 megabits por segundo, pudiendo llegar a 100. Ahora los investigadores ya están desarrollando toda una nueva gama de aplicaciones para esta nueva tecnología que podrá sentar las bases de toda una nueva gama de servicios basados en la televisión de alta definición. Ahora voy a pasar a explicar ADSL, línea de suscriptor digital asimétrica. Orígenes y evolución del sistema telefónico. El origen: comunicación por voz a larga distancia, conexión de usuarios, red totalmente mallada, sistema jerárquico. Aquí podemos ver red totalmente mallada, la red totalmente mallada, el usuario 1, usuario 2 hasta un usuario 6. En un principio eran pocos los abonados con los que podía mantener una conexión entre cada abonado. Aquí un sistema jerárquico que podemos ver una red de interconexión, y aquí podemos ver hasta 6 usuarios, y aquí igual hasta 6 usuarios, que es la SCA de la central 1 y la CSA de central 2. A medida que fue evolucionando se abonaron más usuarios, con lo que la conexión de red totalmente mallada ya no era viable, pues el coste de una conexión para un usuario era muy elevado, con lo que se crearon centrales urbanas que conectaban a los usuarios a cada zona. Introducción. La ADSL es una forma de DSL, una tecnología de comunicación de datos que permite la transmisión de datos más rápida a través de la línea telefónica de cobre. La ADSL es capaz de proporcionar hasta 50 megabits por segundo y soporta voz, video y datos. La ADSL es la número 1 en banda ancha de elección del mundo, con una cuota de mercado el más de 60%. La ADSL está disponible en todas las regiones del mundo. El funcionamiento de la ADSL es una tecnología asimétrica, pues la velocidad de transmisión en ambos sentidos no es la misma. En Internet, por ejemplo, la visita a una página web consume un poco de kilobits por la petición de la página hasta megabits al recibir una página entera. Función a un rango de frecuencias diferentes en la voz humana, de 21 a 1104 kHz en ADSL y de 300 a 3400 Hz de voz. La necesita dos modem UATUR en casa y ATUC en la central. Entre dos modem hay aparatos llamados sleeper, que son filtros que separan la voz humana de la señal ADSL. Aquí podemos ver el esquema de la conexión ADSL, el del domicilio al usuario, el bucle de abonado y la central local. Aquí el funcionamiento de un sleeper. Aquí la línea telefónica, aquí podemos ver el splitter, aquí la salida. ¿Qué significa ADSL? Asimétrico. Los datos pueden fluir más rápido en una dirección entre la otra. La transmisión de datos tiene más rápido aguas abajo para el abonado de aguas arriba. Digital. Ningún tipo de comunicación se transfiere en un método análogo. Todos los datos son superadamente digital y solo al final modulada para ser llevada sobre la línea. Subscribe line. Los datos se lleva a través de un solo bucle de cobre de par trenzado para la instalación del abonado. Bueno, la evolución. Se prepararon dos tipos de modulación. Una sin señal portadora de datos, que es la CAP, y otra que es varias portadoras, la DMT, que es la que ha estandarizado. Las portadoras
se modulan en cuadra, ya la cantidad de datos que transportan es proporcional a la señal de ruido. El ADSL en telefónica. Existen dos vertientes. La JIC ADSL, tecnología de banda ancha de ATM sobre la ADSL, que permite un acceso indirecto al bucle de abonado por parte del resto de las operadoras. Y la otra es la Megavía, es la oferta de Internet ADSL que oferta Telefónica. Estándares de la ADSL. Aquí podemos ver el nombre de los estándares, el nombre común, el DOF, la velocidad y la tasa de transferencia. La ADSL comparación de velocidad. Aquí podemos ver la ADSL mejorado de cobre. Antes módem de banda de voz que era muy lento, la ISDN y la ADSL. Y aquí podemos ver otros tipos más superiores, que es la fibra, el híbrido de fibra de cobre es FTX, la VDSL2, la ADSL2 Plus y así sucesivamente. Los rangos de la ADSL. En general, el alcance máximo para la ADSL sin repetidor está a 5.5 kilómetros. Como la distancia disminuye hacia la oficina de la compañía telefónica, la velocidad de datos aumenta. Aquí podemos ver los datos, la sección del cable, el tamaño del cable y la distancia. Para distancias más grandes es posible que pueda tener DSL si su compañía telefónica ha ampliado el bucle local con cable de fibra óptica. Los factores de la velocidad ADSL, la distancia entre la central local, el tipo de grosor de alambres, el número de tipo en la proximidad del cable a otros cables que llevan ADSL, ISDN y otras señales no vocales. La proximidad de cables a transmisores de radio. Componentes de la red ADSL, el módem ADSL en las instalaciones del cliente, el módem de las oficinas central, acceso DSL multiplexor, acceso de banda ancha server, el splitter, un filtro de paso bajo electrónico que separa la voz analógica o RDCI, señal de frecuencias de datos ADSL SD, LAM, la ADSL Loop arquitectura. Aquí podemos ver la arquitectura de la ADSL, el ISPI, que aquí podemos el Internet, el Ethernet, el Network, y aquí podemos ver central, la subscript premise. Requisitos de la ADSL: teléfono de línea activado por su compañía telefónica para ADSL. Se filtra para separar las señales de teléfono de la señal de Internet. Módem ADSL, suscripción con un proveedor de Internet ADSL de apoyo. ¿Cómo funciona el ADSL? El ADSL explota un ancho de banda analógico, dispone no utilizado en los cables. El ADSL funciona mediante el uso de un dispositivo divisor de frecuencia para dividir una línea telefónica de voz tradicional en dos frecuencias. ADSL y modulación. La modulación es la superposición de la información o la señal en una forma de onda portadora óptico o electrónico. Hay dos compiten e intercompatibles normas para la modulación de la señal ADSL. La amplitud de la fase. Fase de amplitud sin portadora. CAP es un método de codificación que divide las señales en dos bandas distintas. 1. El canal ascendente de datos para proveedor de servicios que se realiza en banda de 25 a 160 kHz. El canal de datos de aguas abajo para el usuario que se realiza en la banda de 200 kHz a 1.1 MHz. Estos canales están muy separados con el fin de minimizar la posibilidad de interferencia entre los canales. El multitono discreto, DMT,
Separa las señales DSL del modo del rango de la frecuencia utilizable. Se divide en 256 canales de 4.33125 kHz cada uno. DTM tiene 224 conectores de aguas abajo de frecuencias y 32 conectores de frecuencias en sentido ascendente. DTM cambia constantemente señales entre los diferentes canales para asegurarse de los mejores canales. Se utiliza para la transmisión y la recepción. Bueno, aquí podemos ver las bandas de frecuencia DTM. La frecuencia de división, múltiple, cancelación de eco. El modo de transferencia asíncrona. ATM es una técnica orientada a la conexión. Proporciona integridad de la secuencia de células. Las células son mucho más pequeñas que las redes de comunicación de paquetes estándar, con un 51 kilobytes. La calidad de enlaces de transmisión ha dado lugar a la omisión de los gases generales. No hay espacio entre células. Tipos de servicios ATM. La velocidad de bits constante, CBR. La velocidad de bits variable, VBR. Velocidad de bits sin especificar, VR. Disponibilidad bitrate, ABR. La capa ATM. La información de la capa de transporte ATM a través de la red. ATM utiliza conexiones virtuales para el transporte de información. Las conexiones se dividen en dos niveles: los canales virtuales, el trayecto virtual. Este mecanismo se utiliza para proporcionar calidad de servicios. La conexión ATM. La conexión entre dos puntos extremos se llama un canal virtual. Una trayectoria virtual BP es un término para un conjunto de enlaces de canales virtuales que todos tienen un mismo punto final. Cada BC y BP tiene un identificador único. Caminos virtuales se utilizan para simplificar la estructura de direccionamiento ATM. Capa de adaptación de la ATM AAL. La capa de adaptación ATM AAL convierte la información de las capas superiores en células ATM. El estándar utilizado para la ATM sobre ADSL es la AAL5. La AAL5, método de encapsulación virtual, el LLC. Para obtener información detallada, nos podemos dirigir a consultar la RFC 1483. Pilas de protocolos ADSL. Aquí podemos ver un gráfico de las pilas de los protocolos de ADSL. Protocolos sobre Ethernet sobre ATM. Aquí vemos en el siguiente gráfico podemos usar un router, un SD, un DSLAN, un ISP y la conexión Ethernet ADSL, las IPs. Bueno, las conclusiones. Pueden ver pros y contras. ¿Por qué utilizar ADSL? Capacidades simultáneas de internet y de voz fax a través de una sola línea telefónica. Acceso a internet ininterrumpido, de alta velocidad, está siempre en línea. Solución rentable para la sociedad. Seguridad de datos que supera otras tecnologías. Velocidades de descarga rápida. Las desventajas, los contras serían distancia sensible, velocidades de carga más lentos, requiere líneas telefónicas. Bueno, eso sería todo el video tutorial. Muchas gracias.